en estos momentos se conectan a través del Facebook Live del Centro Anael, Sabiduría Gnóstica, Psicología Revolucionaria. Como todos los sábados de un tiempo hacia atrás, le damos la más cordial bienvenida, la más cordial conexión a esta videoconferencia, que a través de los cuales lo que se busca es seguir divulgando estas sagradas enseñanzas, seguir en esa misión que posiblemente muchos la traemos, podríamos decirlo, en el alma de cada uno de nosotros, y que al irla cumpliendo poco a poco, vamos, como lo hemos dicho varias veces, ayudando a la Logia Blanca a que esta sabiduría, estas enseñanzas lleguen a todos los rincones de la tierra. Lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo. No podemos dejar a la humanidad huérfana de estos sagrados estudios. Y nada mejor, compañeros, amigos, nada mejor que tratar de sacar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra existencia, para seguir en esa ardua misión. Y que, como lo he dicho videos atrás, con mucho amor y con mucho sacrificio, el Centro Anael, desde muchos años hacia atrás, lo que hemos hecho es divulgar, como dicen las Sagradas Escrituras, el Evangelio del Reino. Bueno, las Sagradas Escrituras dicen a todas las naciones. No podemos excluirnos tampoco de esa expresión, porque sí, y participé, podríamos decirlo, y hemos participado en todas esas divulgaciones por todo Colombia, por Ecuador, por Perú, parte de Venezuela y otros lugares más, que han llegado muchos misioneros del Centro Anael con un solo objetivo: divulgar en una forma clara, sencilla, estas enseñanzas samaelianas, la gnosis pura y divina, como la entregó el venerable maestro Samael Aumbeor, y que va dirigida al despertar de la conciencia, porque es uno de los puntos más críticos a la cual se refiere esta sabiduría. Sí, podríamos hablar de facultades del alma, podríamos hablar de vidas pasadas, podríamos hablar, bueno, de cualquier otros aspectos que hacen parte de la sabiduría. Y ni más faltara que cualquiera de nosotros, con esa intención iniciática, que cualquiera de nosotros con ese anhelo de empezar a comprobar por sí mismo, podríamos empezar a practicar, y como dice Samael Aumbeor, a ver las grandes realidades del universo. Pero cuando se habla de este punto crítico del despertar de la conciencia, cuando se habla del conocimiento de sí mismo, muchas veces nos hacemos el de la vista gorda. Muchas veces miramos para otro lado, o como dicen dichos populares, ahí es donde muchas veces la puerca tuerce el rabo. Y por eso lo he dicho presencialmente, lo he dicho a través de estos videos, nunca al Centro Anael lo van a ver atiborrado de gentes, de personas, porque se ha machacado y se viene machacando y se seguirá machacando. Precisamente es en ese punto en que cada uno de nosotros, si realmente queremos desarrollar esas capacidades adormecidas del alma, llámale como las quieras llamar, y que en esoterismo puro se habla de, ya te lo dije, de clarividencia, telepatía, intuición, etcétera, etcétera. Pero si realmente uno quiere desarrollar esas capacidades y convertirnos en verdaderos hombres,
Con esto tenemos que hacer la aclaración, mis amigos, que el único ser vivo que nace incompleto en la faz de la tierra se llama ser humano. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Nací con mis extremidades, nací con mi cerebro, etcétera, etcétera. Recordemos, el perro nace siendo perro y es perro. Lo mismo podríamos hablar del burro, del gato y cualquier otro animal más. Pero fíjate, vuelvo y te repito, perdónenme la expresión, pero podríamos decirlo que el único animal que nace incompleto se llama ser humano. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tendríamos que llegar a escalar esos niveles de eso que se llama hombre. Tendríamos que empezar a formar nuestros cuerpos solares. Tendríamos que empezar un proceso de despertar de la conciencia. Y ahí es donde entramos en el camino de la revolución de la conciencia. Vuelvo y te repito, si queremos desarrollar esas capacidades adormecidas que llevamos innata cada uno de nosotros y que muchas veces la desconocemos. Hablaba en estos días con una joven y tratando de transmitirle, de entregarle la gnosis. Sí, estábamos hablando de productos, de ventas, etcétera y otra cosa más. Pero vuelvo y te repito, hay veces cuando hablo con una persona, estoy tratando de ver cómo hago para llegar al punto de la gnosis. ¿Cómo hago para que comprenda esta sabiduría? Entonces, tratando de hablar, y fíjate que llegamos al punto de esa vocecita interior que llevamos cada uno de nosotros, llamada intuición. Y recuerdo que esa joven me decía, antes como que presentía las cosas, algo así por el estilo, a escasa edad de 17 años, 18, etcétera, y todo lo demás. Y yo le dije, ¿ya la perdiste? Sí, me dijo, sí, ya he perdido esa, como que esa, bueno, no dijo capacidad, pero ya he perdido esa capacidad. Y ahí empezamos un diálogo ameno, tratando de explicarle eso que se llama intuición. Lo comparto con ustedes. Me hablaba de que una vez tuvo un problema, lloraba a lágrimas vivas, como se dice, pero que más allá de eso, en medio de su llanto, el encerramiento que tenía de ese problema. Entonces fíjense que ella me decía que en ese momento ella llegó un momento en que escuchó una voz, y dice ella, y me asusté de prácticamente de que esa voz se escuchó en una forma tan real, tan materializada, por decir así, que dejé de llorar. Y esa voz me decía, como que no te preocupes, vas a salir de esto. Y me dice ella, y vea, señor Humberto, y a partir de ahí me salió un trabajo en una empresa, empezaron las cosas a mejorar, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que independientemente a que conozcamos estas enseñanzas, pero yo diría en estos momentos de que Dios es Dios y Dios se manifiesta en muchos seres humanos, pero que aquellas personas que traemos o que se trae esa capacidad iniciática, que posiblemente se traen ciertos aspectos del alma de vidas anteriores, entonces posiblemente, si realmente entramos por el camino de la revolución de la conciencia, podríamos empezar a sincronizarnos un poco más con eso que se llama Dios. Así, cuando sincronizamos una emisora a través de un radio que posiblemente está mal sintonizada y no se escucha bien, se escucha la voz no tan nítida, ¿qué hacemos? Empezamos a sincronizarla hasta escuchar, vale la redundancia, lo que estemos escuchando en una forma clara y nítida. ¿Cuál es el problema de nosotros, mis amigos? No estamos sincronizados
con eso que se llama Dios. ¿Y a qué se debe? Se debe muchas veces a que hay un obstáculo. Ese obstáculo, mis amigos, mis hermanos, podemos llamarle los pensamientos, se le puede llamar el ego, las religiones llaman pecado, demonios, etcétera, etcétera. Pero es precisamente esa fuerza, podríamos decirlo, que hasta el sol de hoy en día mantiene embotellada una gran parte de nuestra alma. Y partiendo de ese punto de vista, por eso ni vemos ni oímos y nos suceden las cosas. En el peor de los casos, nos suceden muchas veces circunstancias dolorosas y difíciles, y en el peor de los casos no sabemos, hay veces, ni por qué nos suceden o nos pasan las cosas. Creo de que es hora, mis amigos, y estamos ante una oportunidad maravillosa. Estamos ante una fuerza favorable, y es la influencia acuariana. Estamos viviendo la era de Acuario, y los seres humanos tenemos la oportunidad de aprovechar esas influencias, de aprovechar esa energía, o como lo quieras entender, y dirigirla sencillamente hacia ese despertar de la conciencia. Ahí sí, entonces, entrando por ese camino, podemos empezar a desarrollar las capacidades innatas del alma. Podemos empezar a desarrollar las virtudes del alma, y podemos realmente convertirnos en verdaderos hombres. Ese hombre que, como dicen las historias, o las historias de la antigua Grecia, ese hombre que andaba buscando Diógenes en las calles de Atenas a plena luz del día. ¿Y qué le pasó a Diógenes? Tristemente no lo encontró. ¿Y qué le pasó a Diógenes? Se empezó a echar una cantidad de enemigos encima. ¿Todo por qué? Porque al enfrentarse, utilizando términos amalianos, a los humanoides, a los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres, también de aquel entonces, y al él expresarle que estaba buscando un hombre, y le decían, pero si las calles están llenas de hombres. Sin embargo, Diógenes expresaba, esos no son hombres, porque esos comen y duermen como las bestias. Sin embargo, dicen las historias de que no lo pudo hallar. Entonces, mis amigos, las posibilidades latentes, las posibilidades de que realmente se desarrolle esa capacidad interior dentro de cada uno de nosotros, vale la redundancia, permanecen allí, dentro de nosotros. Recordemos enseñanzas del Maestro Jesús el Cristo. Recordemos que Jesús el Cristo afirmaba, si el grano no muere, la planta no nace. Es necesario de que en todo proceso, es necesario de que en todo cambio, y es necesario de que en toda revolución, algo debe morir y algo debe nacer, mis amigos. Y si nosotros nos abalanzamos o queremos realmente entrar por el camino de la revolución de la conciencia, entonces también algo debe morir en nosotros para que algo nuevo nazca, mis amigos. Es fácil nosotros abalanzarnos contra nuestros semejantes. Y creo de que muchos de nosotros hemos visto a través de las noticias, de la televisión, de la internet, etcétera, cómo muchas veces la muchedumbre, cómo muchas veces grupos de personas al margen o no al margen de la ley, cómo se abalanzan contra una dictadura, contra un pueblo. Muchas veces, bueno, hay veces en favor o en contra, como se quiera entender, y eso hace parte de la política. Pero recordemos de que la política hace parte de la mecánica recurrente de la sociedad y de los pueblos, y es lo mismo de los tiempos de atrás, es lo mismo de las vidas anteriores. Y cuando llegamos a esta época degenerada
a esta época sin valores, a esta época prácticamente que la humanidad no le interesa la espiritualidad, entonces tenemos que ser gobernados por, vale la redundancia, por la clase de gobernantes que tenemos. Y es el reflejo de lo que cada uno de nosotros llevamos por dentro. Bueno, pero no me quiero salir del tema. Entonces, vuelvo y le repito, no, se abalanza la humanidad muchas veces en esas revoluciones. Vemos unas recientes de años atrás. Podríamos hablar de Venezuela y cómo sale muchas veces el pueblo venezolano pidiendo, unos la renuncia del presidente Maduro, otros a favor del presidente Maduro. Lo mismo se puede dar en Colombia a través de lo que llaman la izquierda y la ultraderecha, etcétera, etcétera. Esas revoluciones, podría decirlo sin temor a equivocarme, son fáciles. Es más, recuerdo hace años y años hacia atrás, quien les habla estudiaba en un colegio nocturno, por allá en el año 89, 90, y muchos no estaban contentos con el rector, etcétera, y todo lo demás. Recuerdo que incluso hicimos traer a eso que llamaban el presidente estudiantil de otro colegio que era bastante revolucionario, no doy nombre, y nos explicó y nos enseñó. Estaba mi persona ahí, nos explicó y nos enseñó, y hicimos el plan, el todo, y nos tomamos el colegio durante varios días. Creo que duró como una semana aproximadamente la toma del colegio, pidiendo la renuncia del rector, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Son revoluciones, ya te lo dije, son fáciles, y no es a la cual nos estamos refiriendo. Cuando nos referimos a la revolución de la conciencia, mis amigos, como nos enseña el venerable maestro Samael Aun Weor, tenemos que hablar es de nosotros mismos. Revolución de la conciencia es aprender a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras debilidades, a nuestros errores, a eso que no nos gusta eliminar, el querido ego. Porque realmente, mis hermanos, nosotros llevamos ¿qué? Llevamos una vida, y hagamos un inventario, hagamos una evaluación psíquica, y llegamos a la conclusión de que nosotros posiblemente llevamos una vida de dolor, de sufrimiento, de problemas, de enfermedades. Y ahí está expresado, como lo he dicho varias veces, el llanto de las criaturas. Aquellas mujeres que han tenido la oportunidad de parir, aquellos hombres que posiblemente han tenido la oportunidad de ver nacer a sus hijos o a su hijo, ni más faltara, tienen que afirmar de que lo primero que hace una criatura cuando viene a este mundo es llorar. Sí, mis amigos, llorar. Y lo he dicho, ese llanto es la expresión de una conciencia que sabe que viene a este mundo es a sufrir, porque vivimos en un valle de lágrimas, o mejor dijéramos, hemos vuelto la tierra un valle de lágrimas. Nadie es feliz, todos pasamos trabajo, todos sufrimos, todos tenemos sinsabores. Pero ¿saben cuál es el problema, mis amigos? No queremos soltar la carga. Queremos seguir con nuestro sufrimiento. Y es fácil de entender. Imaginémonos que nosotros estamos en una escalera. Imaginemos que estamos en unas escaleras. Imaginémonos que nos dan un bulto de lo más preciado. Hablemos de oro, ¿sí? Y nos dan un bulto de oro, pero mis amigos, puede ser lo más preciado. Y ese bulto de oro amenaza con arrastrarnos en el viaje, o sea, tumbarnos de la escalera donde estamos. Entonces, tenemos dos caminos o tenemos dos opciones.
o soltamos el bulto y nos echamos a un lado, o nos dejamos abalanzar con dicho bulto. Así es el peso del sufrimiento que nosotros cargamos. ¿Y todo por qué? Porque estamos aferrados a lo mío. Estamos aferrados a lo que más nos gusta. Estamos aferrados al deseo. Estamos aferrados al anhelo, a la ilusión. Y por estar aferrados a eso, mis amigos, no queremos soltarlo, y en el peor de los casos, de pronto no conocemos el procedimiento y todavía en el peor de los casos nos arrastra con enfermedades y muchas veces con la muerte. Nos arrastra. Y al arrastrarnos, entonces perdemos la oportunidad en esta existencia de tratar de hacer algo, mis amigos. O tomamos una decisión o nos sumergimos en el dolor, el sufrimiento, los problemas y las enfermedades. Entonces, por eso, mis amigos, la sabiduría gnóstica y las enseñanzas gnósticas que entrega el Centro Gnóstico Anael siempre van dirigidas, vuelvo y te repito, a que empecemos a despertar la conciencia. Hasta ahora estamos vueltos unos miserables, y perdónenme la expresión y no quiero herir sensibilidad de nadie, pero es la tremenda realidad. Estamos vueltos unos miserables. Hasta el sol de hoy en día, mis amigos, ya te lo dije, llevamos es una vida de dolor. Al molde donde nosotros hemos sido formados. ¿Y a qué se debe ese molde? La educación del hogar, la sociedad, lo que hemos aprendido en la escuela, etcétera, etcétera. Por eso le hacemos un llamado a los docentes. Y realmente, y si están viendo estas enseñanzas, estos videos, invitaríamos a los docentes a que entendieran o por lo menos se diesen el tiempo o la molestia de estudiar un poquito la psicología revolucionaria o la psicología gnóstica. Y ojalá, mis amigos, sería hasta una maravilla que esa psicología se enseñara en planteles educativos, colegios, pero no se enseña, ni más faltara. Entonces, partiendo de ahí, por eso es el molde que en el cual hemos sido formados. Ya te lo dije, una vida de dolor, una vida de sufrimientos. Son muchos los casos, que pasaría todo aquí hasta toda la noche comentándoselos, que tengo de personas que se acercan a mí con esa carga psicológica polarizada en una forma negativa, los problemas del hogar, los problemas con los hijos, los problemas con el esposo, etcétera, etcétera. Pero es más, hace 3 días hablé con una jovencita que me dijo: he visitado de cuantos psicólogos usted no se puede imaginar y no sé qué hacer. Tiene un problema con un hijo, un niño de 8 años. Es la causa de la tormenta para ella y no ha sabido, y por eso, perdónenme, pero cuando escucho de que muchas veces los padres dizque llevan a los hijos a los psicólogos para corregir o para solucionar un problema, mis amigos, perdónenme, pero creo de que lo que necesitan los psicólogos son los padres, porque la criatura es criatura. Y es normal que un niño a los 8 años se le dé por preguntar de cuánta cosa. Es normal que un niño de pronto vea la luna y te pregunte: oye, ¿y la luna por qué no se cae? ¿Allá dónde está? Eso es normal. Es normal que el niño de pronto a 7, 8 años sea un poco inquieto. Ahora, no quieres que sea hiperactivo, como se dice, lo hemos dicho varias veces: no le des gaseosa, no le des Coca-Cola, no le des cafeína, no le des tinto, no le des chocolate, etcétera, etcétera. Y ahí lo podrías guiar. Ya. Pero es lo primero que le dan. Entonces después están apurados, están apuradas con las pobres criaturas. Entonces, mis amigos, es el molde, ya te lo dije, una vida de dolor, de sufrimiento que llevamos cada uno de nosotros. Nos toca ahora desmoldearnos. Y si queremos desmoldearnos, tú dirás: ¿cuántos caminos? Uno solo: revolución de la conciencia. Uno solo: despertar de la conciencia. No hay
otra solución. Que existan escuelas de positivismo mental, allá ellas, en medio de su sofisma de distracción. Que existan escuelas pseudo-esotéricas y pseudo espirituales y que quieran contentar a las personas con una u otra palabritas y creer de que ya con eso están santos, son maestros y están allá con Dios. Perdóneme, pero por ahí no es el camino. Que existan escuelas, y es respetable, pero que quieran engañar a la humanidad y sobre todo a los iniciados, diciéndole que con cuantas ¿cómo se dice? Patadas voladoras o cuantas movimientos de artes marciales hagas y que con 10, 20 movimientos de artes marciales tú puedes eliminar el ego y ya eres maestros. Mis amigos, realmente están engañando a la pobre humanidad. Que existan, vuelvo y te repito, el positivismo mental no sirve para el despertar de la conciencia. Me he encontrado con personas, sí, yo me levanto y digo soy positivo, soy positivo. Eso no sirve, perdónenme, cuanto al despertar de la conciencia se refiere. Y eso solamente lo que hace es que cada persona que crea de que por ahí es el camino, va a engordar y a tapar y a ocultar más el ego. Y el resultado se llamará fracaso. El resultado se llamará inconsciencia. Por eso la gnosis, cuando hablamos de esta revolución de la conciencia, ya te lo dije, es dirigirnos contra nosotros mismos. Las Sagradas Escrituras afirman: el cielo es de los valientes lo han tomado. ¿Quiénes son esos valientes, mis amigos? Aquellas personas que tienen la voluntad o que adquieren esa voluntad de enfrentarse a sí mismo, a sus defectos de tipo psicológico. Y por eso la gnosis es para machos que tengan los pantalones bien puestos y para mujeres que tengan las faldas bien puestas. Esto no es un contentillo, esto no es un chicle, esto no es un dulce. La gnosis es un trabajo interior que aquellos que realmente empiecen o empecemos a realizar, lo primero que debemos entender es que tenemos que aprender a eliminar nuestros defectos de tipo psicológico, si es que realmente queremos que haya un cambio en la existencia, mis amigos, y si es que realmente queremos que se dé el despertar de la conciencia. Por eso esa revolución de la conciencia tiene 3 aspectos perfectamente definidos. Tenemos que hablar del morir, tenemos que hablar del nacer y tenemos que hablar del sacrificio por la humanidad. Dice una máxima por ahí que el orden de los factores no altera el producto. Y esto es muy significativo. Lo importante es arrancar, mis amigos. Lo importante es empezar. Y para eso no dependemos de esperar 5, 10, 20, 30 años. No. Porque posiblemente muchos que tenemos todo ese tiempo y que en el peor de los casos no nos hemos dedicado realmente a un estudio de sí mismo, lo que posiblemente hemos podido experimentar es un estancamiento. Y dentro de ese estancamiento, y si hemos comprendido que el camino es por ahí, por el conocimiento de sí mismo, entonces muchas veces lo que hacemos es decirle a aquellos que entran, es que no se pierda el tiempo miserablemente. Cualquier persona con una conferencia, 2 conferencias que empieza a escuchar y comprende de que realmente se necesita empezar a observarse a sí mismo, de hecho y por derecho, y empieza a practicarlo, de hecho y por derecho se convierte o se va convirtiendo en estudiante gnóstico. Con esto te quiero decir que esto no es de tiempo, esto no es de edad,
Esto es de sentir una necesidad. ¿Cuándo sentimos esa necesidad? Vuelvo y te repito, tomémonos la molestia de empezar a hacer una pequeña evaluación y ver posiblemente ese sufrimiento que hemos desarrollado. Metamos esta época con esta pandemia, muchos sin empleo, crisis sociales, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, debido a que no hemos aprendido a convivir con nuestros semejantes. Y eso ha generado de cuánta rencilla y cuánto problema ha habido y por haber. Entonces, cuando hablamos del despertar de los tres factores, perdón, morir, nacer y sacrificio por la humanidad, entremos en materia, mis estimados amigos. Morir, muerte mística. Creo que el Corán afirma: hay que atravesar los enemigos a espada. Y muchos musulmanes se inmolan, se hacen matar, se hacen estallar, convencidos de que a la hora de morir estarán allá en ellos, eso que ellos llaman Alá, que es lo mismo, porque Dios es Dios y Dios no tiene nombre. Alá para los orientales, Shiva para los hindúes, Jehová Dios de los ejércitos para los occidentales, pero Dios es Dios. Entonces ellos, posiblemente malinterpretando o metiéndole razón y mente al Corán, ellos entienden de que atravesar los enemigos a espada posiblemente son los de este lado, y eso es lo que ha originado la guerra entre el Oriente y el Occidente, y que va cogiendo fuerza, y cualquier momento se da la tercera guerra mundial y nuclear. Jesucristo nos enseña: los enemigos del hombre están dentro de su propia casa. Tristemente, hay una secta religiosa, con todo el respeto que se merece, pero que cuando una persona toma la decisión de retirarse, ellos le quitan el habla, por decir, le quitan, o sea, no tienen derecho a hablarle a esa persona. Y es verdad, porque qué día hablé con uno de ellos y le pregunté, no puedo negarlo: ven acá, ¿es verdad que ustedes cuando alguien se retira no le hablan a esa persona? Sí, no le hablamos. Eso es como una desfraternización, perdónenme, con todo el respeto, vuelvo y te repito. ¿Acaso Dios hace excepciones de personas? ¿Acaso el sol cuando sale, que es una manifestación de amor de Dios, acaso el sol cuando sale dice: no, ese bandido no lo voy a salir, no, ese es de una religión, tampoco lo voy a dar poquito de sol, no, ese allá es homosexual? Y no, el sol sale para todos. ¿Y qué? Y es una manifestación de amor o del poder de Dios sobre este universo y sobre este planeta Tierra. Pero bueno, entonces, con esto quiero decirme, queridos amigos, que ese morir, se habla de la muerte mística. Esa muerte mística tiene que ver precisamente es con los defectos de tipo psicológico que nosotros hemos creado y que hasta el sol de hoy en día le estamos dando alimento. ¿Por qué? Porque cada vez que se nos manifiesta un pensamiento, ahí se está alimentando el ego, creas o no creas. Cada vez que se nos manifiesta el sentimentalismo, ahí se está engordando ese defecto de tipo psicológico. Cada vez que nosotros hacemos un acto motriz para posiblemente tirar cualquier cosa en una forma instintiva, ahí se está manifestando o engordando o alimentando ese defecto. O sea, el ego se alimenta o toma posesión de esta máquina a través de los cilindros. Eso creo que muchos estudiantes de la Gnosis lo sabemos y posiblemente hasta de pronto lo comprendemos. Perfecto, maravilloso. Pero mis amigos,
posiblemente no estamos estudiando el ego. Morir, la muerte mística, eliminar todo lo que nos hace abominable, todo lo que nos hace horrible, psicológicamente hablando, todo lo que entorpece el desarrollo espiritual. Y ahí es donde está el punto crítico. Sí, ahí está el punto crítico. Y yo le he dicho varias veces adelantándome a la conferencia, es el factor menos comprendido por muchos conocedores de la gnosis. Es el factor menos comprendido. Y por eso estamos como estamos, mis amigos. Entonces, eliminar esos defectos de tipo psicológico, eso que nos hace, ya te lo dije, totalmente degenerados, y que hoy por hoy nos está haciendo gastar energía. Esto es fácil de entender, compañeros. Cuando uno tiene un carro, yo manejo un vehículo, me doy cuenta que hay veces cualquier cablecito, sobre todo el que lleva la corriente a la bujía u otros más, si está mal sujetada o si hay algún cablecito medio partido y uno enciende el carro y empieza a botar una chispita, entonces el carro está escapando la corriente. Eso lleva a que el automóvil o el carro o el vehículo pierda fuerza. Eso lo saben los mecánicos y los eléctricos. Entonces hace que el carro pierda fuerza. Así como el carro. Ahora, ¿qué tal el carro con un escape de gasolina? Bota la gasolina, no va a llegar donde debe llegar. Esto es para nosotros entender de que ese escape de energía, botando corriente a cada rato, a cada hora, a cada momento, mis amigos, que ya sea con las preocupaciones. Vea, cuando uno se preocupa demasiado, uno experimenta un agotamiento. Uno experimenta una pérdida de fuerza. Y eso es lo que busca el ego. Él es como una sanguijuela, como una garrapata o como cualquier parásito, podríamos decirlo. Y lo que hace es succionar, chupar la energía, cosa de que nosotros carezcamos de voluntad, cosa de que nosotros estemos sumergidos. O sea, el ego le gusta de que uno esté sufriendo, porque ahí se alimenta, podríamos decirlo. Entonces ahí nosotros perdemos cualquier posibilidad de ir a balanzarnos al desarrollo espiritual, porque vuelvo y te repito, nos hace gastar energía y eso es contraproducente. O sea, no puede haber un desarrollo espiritual. Entonces por eso necesitamos empezar a estudiarnos nosotros mismos, para empezar realmente a entrar por el camino de la revolución de la conciencia. Cuando gastamos energía, ya te lo dije, quedamos cansados, quedamos agotados. Y el problema o la solución no es ocultar el ego, sí, porque la finalidad es eliminarlo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces lo ocultamos. Tristemente, ¿qué hacen las personas cuando entran a X o Y religión? En algunas le dicen, ya tú eres un hombre nuevo, ya tú eres un santo, ya Cristo lavó los pecados, etcétera, etcétera. Y ya nos creemos el cuento, nos creemos la historia y creemos de que ya no vivimos bajo la ley, que ahora vivimos bajo la gracia. Ya yo no tengo pecados, etcétera, etcétera. Esa es una broma de mal gusto. ¿Por qué? Porque eso nos convierte en fariseos, estimados compañeros. Ahora, de que vengamos a la gnosis, de que empecemos a estudiar las obras del maestro Samael, etcétera, etcétera, pero no queremos eliminar el ego, no quiere decir de que no estamos exentos de volvernos también fariseos. Y la gnosis no es para fariseos, mis amigos.
Entonces, ¿qué pasa? De que nos volvemos fariseos. Y recordemos de que los fariseos son uno de los peores enemigos del Cristo. Y por eso el Cristo los marcaba por donde iba. Sencillamente ya. Y le decía: hipócritas fariseos, que limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro estáis llenos de podredumbre. Creemos santo, colocamos una cara de santo, ya por el hecho de que creemos de que damos los buenos días, las buenas tardes, las gracias, el favor, ya creemos de que con eso ya estamos en los cielos. No, mis amigos. Y cuando salimos de la casa, que nos despedimos de la esposa y que de pronto hasta en una forma le decimos te quiero, te amo, lo que sea, pero que cuando salimos a la calle nos montamos en el bus y se monta la muchacha, ¿acaso no la escaneamos enseguida? Hacemos un escáner y enseguida sacamos el rollo, el programa que tenemos en nuestra mente, producto del yo de la lujuria. ¿Y acaso posiblemente nos decimos, está mejor que mi esposa? Ay, ¿por qué no me tocó una así? Y otras cosas más. Entonces, ¿cuáles santos? ¿Cuáles perfectos, mis amigos? En eso es que hay que trabajar. Ahí, en ese punto. Ahí donde realmente tenemos que empezar a machacar. Y ahí donde podríamos empezar, cuando observamos, podemos empezar el camino del morir místico. Eso es lo que te dice Pablo de Tarso: cada día muero y me acerco más a la meta. Sí, cada día muero, porque mis hermanos, compañeros, es casi que a cada segundo que se manifiestan los defectos de toda índole. Samael Aumbeor nos enseña palabras de él, de que los seres humanos tenemos un promedio de 10.000 yoes. Son 10.000 defectos aproximadamente contra los cuales tenemos que luchar. Y yo lo dije, lo he dicho varias veces a través de conferencias, mis amigos. Nosotros, si por la mente nosotros cada segundo pasa un pensamiento, en un minuto pueden pasar 60 pensamientos, en una hora pueden pasar 3.600 pensamientos. Y si estamos despiertos de 6 de la mañana a 9 de la noche, que son 15 horas, entonces multiplica 3.600 por 15 y te va a dar un total aproximadamente de 3.600, y por allá el 5, 3.600 te va a un total de 36.000 más 18.000, da 54.000 pensamientos. No es casualidad que el apellido sea Cuentas. Pero sí, y no es mentira. Pueden pasar esa cantidad de pensamientos. Y si cada pensamiento está dirigido por un ego, por una belleza interior, preguntémonos a nosotros mismos. Es así, estamos en el bus, llegamos a una parte, queremos que nos atiendan rápido. Tú sabes la impaciencia que se manifiesta. ¿Qué día mi persona recuerdo? Hablo de mí, tengo defectos, cometo errores, etcétera, etcétera. Entonces, ya llegó, se había detenido un momento. Entonces, como le decía, amigos, pues es así. Te decía de que tú sabes la impaciencia que se ha arraigado en la psiquis de cada uno de nosotros con esta pandemia. Tú dirás, ¿cómo así? Sí. No, señor, que tiene que ir allá y entonces llegamos a un almacén, a un supermercado y vemos la fila. ¿Qué decimos? No, esa fila está muy larga, de ahí no voy a salir hoy. Me voy para el otro. Y allá de pronto encontramos otra fila más larga. Entonces nos molestamos, nos da impaciencia, nos da ira, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces es impaciencia. Podríamos hablar de la ira. Podríamos hablar del orgullo, que tanto daño nos hace a todos nosotros, mis amigos. Podríamos hablar de los celos, etcétera, etcétera. Pero la finalidad es de que cada uno de nosotros empecemos ese morir místico. Ya te lo dije, no es volvernos fariseos. No es ocultar, porque es fácil ocultar el ego. Es fácil colocar una pose de santo. Es fácil ser hipócrita.
en el campo espiritual. Es fácil, mis amigos, y cualquiera lo hace. Pero lo ideal es que nosotros no seamos hipócritas, sino que cada uno de nosotros hagamos escarnio de nosotros mismos, y que cada uno realmente empecemos a desnudarnos psicológicamente para empezar a ver la cruda realidad que llevamos en nuestro interior. Y eso es posible, mis amigos. Todo esto es posible si aplicamos la didáctica psicológica samaeliana o la didáctica gnóstica que entrega el venerable maestro Samael Aun Weor. Si aplicamos la psicología gnóstica, manuales de urbanidad aquí no sirven, compañeros. Perdónenme que sea tajante. Aquí no sirven manuales de urbanidad. Aquí solamente lo único que nos puede llevar realmente a un cambio es aplicar la didáctica psicológica de la gnosis. De la gnosis que entrega el venerable maestro Samael Aun Weor. Eso es lo único realmente que nos puede llevar a conocernos a nosotros mismos y empezar a ver que en un momento dado somos lujuriosos, en otro momento dado somos orgullosos, en otro momento dado somos envidiosos, en otro momento dado somos celosos, en otro momento somos perezosos. Entonces entendemos la enseñanza samaeliana cuando afirma de que no hay un centro de gravedad permanente, y ese centro de gravedad permanente debiera ser la conciencia, es decir, que la conciencia sea la que dirija nuestras acciones. Entonces no lo hay porque nosotros somos cambiantes, porque nosotros psicológicamente hoy queremos una cosa y al rato, es que ni mañana, y al rato cambiamos de opinión y ya queremos otra. Por esa contrariedad que hoy tenemos nosotros psicológicamente hablando, es por eso que hoy por hoy, mis amigos, cometemos errores. Y esa contrariedad muchas veces se da también en la gnosis. Y por eso vemos de que muchas personas se asoman a estos estudios y dentro de un rato se afilian a X o Y escuela. Sencillamente porque se han dejado llevar por un yo, que se han ilusionado, y esto no es para ilusionarse, que se han puesto, posiblemente han creído y dicen la gnosis es bonita. Y no, la gnosis no es que sea bonita, la gnosis es un trabajo interior que debemos realizar. Entonces juran, incluso he conocido personas que han jurado fidelidad a las enseñanzas gnósticas, pero que muchas veces ese juramento falso de un yo ha sido desplazado por otro, y después dentro de un rato terminan saliéndose y hablando peste de estas enseñanzas, mis amigos. ¿Todo por qué? Por no conocer la psicología revolucionaria. ¿Todo por qué? Por no conocerse a sí mismo. ¿Todo por qué? Por no empezar a practicar el morir místico. Y son 4. Bueno, la didáctica es muy profunda. Samael Aun Weor nos habla de 4 pasos. Primero, autoobservación. Observación, y lo hemos dicho varias veces, es observarnos a nosotros, es analizarnos, es descubrir al yo. Es como se dice popularmente, escoger a la persona, es cuando tú coges, como se dice, cuando cogiste a la persona con las manos en la masa. ¿Sí? Así, cogerse al ego, al yo. Ese es el primer paso. La autoobservación, ya lo sabemos, es una cualidad del alma. Está atrofiado o atrofiada en nosotros. Hay que desarrollarla. Pero que cuando uno se descubre, yo me he descubierto yo en mis amigos y se los confieso públicamente, porque no soy ningún santo, y en momentos en que me han insultado, muchas veces he pensado, revienta, pégale, tírale esto. Ay, afortunadamente me lo he descubierto y no he cometido errores de los tantos que he cometido. Afortunadamente me lo he descubierto y me he dado cuenta de ese yo en ese momentico. No es tan fácil.
No creas tú que lo puedo decir ahora hasta en una forma jocosa, riéndome, etcétera. Pero mis amigos, en ese momento que uno está poseso por el ego, que maneja el centro intelectual, el centro motriz, el centro emocional, el centro instintivo, etcétera, y hasta el centro sexual, ahí es Troya. Y ahí donde, eso lo dije, es para machos que tengan los pantalones bien puestos, para mujeres que tengan las faldas bien puestas. Para eso son la gnosis. El cielo es de los valientes y los valientes lo han tomado. Los enemigos del hombre están dentro de su propia casa, etcétera, etcétera. Porque es como un corrientazo en ese momento y quedas tú como casi que dominado, pero solamente hay una luz y una salida. El ser interior. Y cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Un yo que no le gusta lo que le dijeron y que quiere devolver insulto por insulto. Entonces caemos en la ley del talión. Y la ley del talión es casi que una ley de humanos. Tendríamos que meternos en una ley superior. Podría ser la ley de la misericordia. Y poner esa comprensión. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, dice el Cristo. De poner esa comprensión y dominar la situación. Solamente se puede con la autoobservación. Entonces se da uno cuenta que estoy pensando, que estoy sintiendo. Entonces ahí, ese es el punto inicial, la autoobservación de tipo psicológico. Entonces me doy cuenta de que soy un tipo prácticamente violento, o que tengo un yo violento, que tengo un yo de ira, que tengo un yo de impaciencia solo porque voy a una parte a comprar un jugo y la persona me deja con la palabra en la boca y se dedica a atender a otra persona. Entonces siente uno en ese momento, tú sabes lo que es que uno lo ignoren. Mis amigos, cuando uno se siente ignorado, eso prácticamente eso se desencadenan una serie de aspectos de yoes. Entonces, y el yo entonces maneja la parte intelectual, pensamiento, maneja la parte motriz y te dice, vete, ¿para qué vas a esperar el jugo ahí? ¿No viste cómo te dejaron? ¿No viste que te han ignorado? Y hace el gesto, mueve el cuerpo, mis amigos, maneja la máquina. Todo eso es el ego. Pero no, nos justificamos entonces de pronto. No, lo que pasa es que cree que mi plata no vale. O que cree que yo estoy pintado en la pared. Pero si lo cogemos, un yo de amor propio. No te gustó que te dejaran ignorado. Un yo de impaciencia. Quieres que te atiendan rápido. Por acá un yo de la autoimportancia. ¿Y quiénes somos nosotros, mis amigos? Un yo. Entonces ahí vamos clasificando, vamos haciendo la disección, por decir así, y vamos descubriendo los diferentes yoes. Eso solamente es posible cuando se desarrolla, cuando se activa la autoobservación. Porque cuando se activa la autoobservación, si estamos realizando bien hecha la práctica de autoobservación, se manifiesta la conciencia. Y la conciencia no determina o no trabaja sobre el tiempo. El que trabaja sobre el tiempo es la mente. La conciencia no trabaja sobre el tiempo, pero tendríamos que utilizar la palabra tiempo y en cuestiones de segundos puedes conscientemente descubrir a todos esos actores en ese momento y saber cuál es la causa. Eso es conciencia, mis amigos. Eso no es mente. Eso no es razón. Por eso se necesita de un poder superior a la mente. La mente no sirve para esto. La mente lo justifica. La mente por allá te lo esconde. Y por eso Samael habla de los 49 niveles de la mente. Y son estados. Eso no es que hay 49 huecos allá en la mente. No, son estados. En pocas palabras. Y que de pronto no lo comprendemos aquí. Bueno, ya eso es más profundo y eso hace parte de las conferencias de Cámara B. Pero entonces, ahí es donde nosotros entonces descubrimos el yo infragante. ¿Me quieres hacer que me vaya? ¿Qué hay que hacer, mis amigos, cuando se descubre el ego? Podemos aplicar la muerte en marcha. La muerte en marcha no es la finalidad, pero es un camino en ese momento. Virgen, Madre Divina,
ayúdame a eliminar este pensamiento y este defecto que me quiere hacer que me vaya porque no me despachan el jugo. Virgen Madre Divina o Virgen Madre de mi Cristo, ayúdame a eliminar este sentimiento de opresión en el estómago, por el corazón, donde sea, etcétera. Es el ego. Ahí ya hay un punto a favor, por decir así. Entonces puedes dominar la situación. Ahí lo autoobservamos. Si así en el día descubrimos varios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escoger el más gordito. Posiblemente somos demasiado lujuriosos y en el día 20, 30, 50 veces se nos sale la lujuria, somos demasiado orgullosos, no medimos las palabras, ofendemos con la expresión, somos demasiado iracundos, etcétera, etcétera. Entonces escogemos el más gordito. Al escoger el más gordo, entonces procedemos a hacerle un seguimiento. Te manifiesta por aquí, por allá. Le vamos haciendo un seguimiento. Y a medida que vamos haciendo el seguimiento, podemos ir aplicándole la muerte en marcha. Esa es la autoobservación. Después viene la comprensión. El daño que nos hace. El daño que le hace a nuestra... el daño que nos hacemos y el daño que le hacemos a los demás. O sea, comprender nos lleva... La comprensión es fundamental. Si no hay comprensión, no hay eliminación del ego, mis amigos. Lo dice Samael Aun Weor. Y afirmo enfáticamente en el poquito trabajo que trato de hacer, porque no es que sea un erudito, no es que sea un trascendido cuanto a la autoobservación, digamos, ¿no? Pero en el poquito trabajo que trato de hacer, me he dado cuenta de que cuando realmente se da la comprensión, hay una gran parte de favorecimiento para eliminar el ego. O sea, te queda más fácil. Sí, porque ya hay un paso adelante. Ya cuando tú lo comprendes, ya el hombre, el ego queda como un poco desarmado. ¿Sí? Ay, ¿qué vas a ganar? ¿Qué vas a hacer con gritar? ¿Qué vas a hacer con pelear? ¿Qué daño, qué beneficio le haces a mi conciencia? Un ejemplo son, por eso dicen frases por ahí reflexivas: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Creo que el Buda era el que lo decía más o menos, si no estoy mal. Entonces, eso es una tremenda realidad. Es una tremenda realidad. Yo siempre he comparado la comprensión como con una especie de reflexión consciente. O sea, es algo así más o menos. O de pronto sí, tiene escalones, tiene estado, tiene niveles. Y empezamos por lo más bajo. Una forma reflexiva consciente. ¿Qué he ganado? ¿Qué gané con mirar a esa mujer? Nada. ¿A qué te llevó? ¿Qué gané con coger rabia? Entonces uno va tratando de comprender. Ese caso de que le expliqué del jugo, ese es un caso real y me pasó, fue a mí. No piense que le pasó a mí, fue el que me pasó. Y ahí en milésima de segundo, bueno, ¿y qué? ¿Y quién soy yo para que me atiendan rápido? Ahora está atendiendo es una muchacha. Se dice que la mujer tiene una prioridad, ni más faltara. ¿Cuál es el problema de yo? Pero eso fue en milésima de segundo. Y no me puede esperar unos minutos. Y entonces... Y ahí me esperé. Y ahí me tomé el jugo que me iba a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, cuando comprendemos, comprensión es, vale la redundancia, comprender el daño que nos estamos haciendo. Y el daño que le estamos haciendo a las demás personas con la manifestación, sí, porque cuando nosotros lanzamos una palabra hiriente, hacemos un daño a los demás, le creamos un resentimiento, le ayudamos a crear un odio, le matamos las ilusiones. ¿Sabes lo bonito que llega la esposa muchas veces? Que te nos atiende y llega y te pone la comida ahí y de pronto la persona coge y arruga la cara, o en el peor de los casos dice: ¿para qué me hiciste eso? Eso, mis hermanos, eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque se están matando, podríamos decir, los sentimientos, sí,
está matando el sentimiento en esos momentos de esa persona y estamos ayudando a que esa persona se vuelva apática, grosera entonces tenemos que empezar a comprender el error que estamos cometiendo. El error no podemos justificarlo, mis amigos, jamás. Tenemos que entender de que los responsables de toda la crisis que hemos creado somos nosotros mismos, no es otra persona. Entonces ahí, comprender, después juicio, enjuiciarnos. Esto se oye como profundo, pero hasta es fácil de comprender. Hombre, y es fácil, y te lo voy a explicar en una forma sencilla. Cuando tú quieras estudiar el ego, que te sientes en una silla, te relajes, te concentres, y con ese poder de la visualización o la imaginación, y que le pides a tu Madre Divina que te traiga el recuerdo o la imagen o la escena, te vas a ver a ti mismo. Te vas a ver a ti mismo, por decir así. Y el juicio, yo diría que es un autojuicio. Es que nosotros como que autodescargarnos todo lo que hemos pasado, todo el sufrimiento, todos los problemas, que levanté la mano, que le pegué al otro, todo lo que acarrié, ahora tengo que estar en la fiscalía, ahora voy preso, etcétera. Fíjate todo el problema que nos hace que por el hecho de salir a la calle, tener relación con una mujer que no es la esposa, un hijo en la calle, entonces después pensó en abortarlo, o sea, todo el daño, enjuiciar, por decir así, el ego en ese momento. Eso es una particularidad de la conciencia, eso no es mente, vuelvo y te repito, y ahí procederíamos a eliminarlo con el poder flamígero de nuestra Madre Divina. Y por eso el discípulo necesita conservar la energía sexual, porque esa energía, más adelante cuando hablemos del nacer, entonces con esa energía que se va a dirigir hacia el ego para eliminarlo. Entonces, con ese poder flamígero, Virgen Madre de mi Cristo, ayúdame a eliminar este pensamiento y este defecto. Después de haberlo comprendido, ya comprendemos los estudiantes de la Gnosis que porque hay veces queremos eliminar y no podemos, porque muchas veces nos falta el ingrediente de la comprensión, mis amigos. Y si quieren mejor la didáctica, ahí está el libro Revolución de la Dialéctica, ahí está Psicología Revolucionaria y hay otros libros más que realmente nos llevan a comprender mucho mejor el trabajo que debemos realizar. Ya entendimos, o ya entendiste, o ya comprendimos, mis amigos, por qué estos caminos no le gusta a todo el mundo. Porque es que tenemos que dirigirnos nosotros. Estamos acostumbrados a no, él tiene la culpa. Y ya para terminar, alguien me decía, Humberto, sufro por esto y por lo otro. Y yo, no, el problema es tuyo. La persona duró como 2 meses que no me hablaba porque le dije que el problema es tuyo. Y es que el problema es de uno, mis amigos. El problema es uno. Ayer ese caso de la madre que no puede con el hijo, por lo menos después de hablar con ella, por lo menos me dijo, bueno, entendí entonces que el problema soy yo. Si el problema eres tú, que no tienes paciencia, el problema es tú, que eres gritona, el problema eres tú, el problema no es tu hijo. Y así somos nosotros, mis amigos. Entonces, vamos a dejarnos de ese cuentecito de estar echándole las culpas a las demás personas. Somos nosotros. Ay, no, es que me hacen coger rabia. No, olvídate. Yo soy responsable y culpable de coger rabia. No es la otra persona, para entender un poco. Entonces, cuando entremos en esa dirección, posiblemente ya vamos encontrándole el gusto a estas enseñanzas, a la gnosis, mis amigos. Es el primer punto, es el primer factor. Sí, me extendí, no puedo negarlo porque quería explicarlo hasta donde puedo explicarlo, el poquito de conciencia que tengo, y que el próximo sábado vamos a hablar del nacer y del sacrificio por la humanidad. Este es el punto más crítico, como te lo dije. Este es el punto que es menos comprendido por muchos conocedores de la gnosis.
no quiero utilizar la palabra estudiantes de la gnosis, sino por muchos conocedores de la gnosis, no se ha comprendido. Y por eso es que todavía estamos cometiendo errores, mis amigos. El día que empecemos realmente a trabajar sobre sí mismo, ese día podemos entender, comprender más la gnosis. El día que empecemos a trabajar sobre sí mismo, el problema del sufrimiento quedaría resuelto o quedaría eliminado. Y el día que empecemos a trabajar sobre sí mismo, vamos en pos de despertar nuestra conciencia, mis amigos. Bueno, 7-10 minutos de la mañana para las personas que de pronto nunca han visto estos videos. Si en el mejor de los casos les nace alguna inquietud, pueden dejarla en la sección de comentarios, y si quiere se le puede responder en una forma privada con la compañera Janet. Como siempre, mis amigos, los que estuvieron atentos o en la señal en vivo, darle las gracias de todo corazón, y les pido sinceramente, como siempre he pedido, hombre, compartan estos videos. No porque sea la cara mía, no, porque no soy nadie, uno más en este camino, sencillamente porque hay que divulgar estas enseñanzas, y no porque lo diga mi persona. Hay que sentir un poco esa necesidad. Compártelas en tus redes sociales para que de esta forma levantemos bien en alto la bandera de la sabiduría y podamos iluminar al mundo con estas sagradas orientaciones. Mis amigos, les tiendo la invitación. Ya estamos pronto a volver a Cartagena. Se sabe de que ya abrieron las carreteras, pero queremos hacer las cosas bien, bajo los protocolos. Nos tiene que dar un permiso la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cartagena. Ya estamos trabajando en eso. Apenas que nos den el permiso, la autorización y los protocolos, que eso hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Hay que convivir en este mundo materia también. Entonces, apenas que estemos con todo eso, estamos abriendo las puertas del Centro Gnóstico Anael en una nueva etapa, en un nuevo momento, para seguir en esa gran lucha de divulgación y de un trabajo sobre sí mismo. De parte mía, mis queridos amigos, mil felicidades. Ya saben, próximo sábado, Dios mediante, a las 6 de la tarde, continuaremos con los otros 2 factores de la revolución de la conciencia. Feliz noche.